Bueno, es un gusto saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. Luego de que jugó la selección de Guatemala, nos enfrentamos en el Estadio Nacional, nada más y nada menos que a Panamá. Es un partido muy parejo, con, me parece, ciertas pinceladas interesantes de la selección. Algunos errores que sí hay que corregir. Por ejemplo, la situación del penal me parece que son de esas jugadas que marcan la diferencia y que marcan una ruta en un partido, ya sea en pro o en contra. ¿Por qué? Porque no se puede equivocar de esa manera al comenzar, al iniciar, al arrancar. Ya vamos en contra, a remar contra la corriente. Y eso sí trastoca, ¿verdad? Cualquier planificación en algún momento que pueda tener cualquier técnico, no solo Luis Fernando Tena, sino cualquier técnico que le llegue a pasar algo así. Lo cierto es de que la selección de Guatemala, a pesar de que Panamá me parece que supo hacer bien el partido, que cuando quería cambiar de ritmo fue peligroso y demás, Guatemala tampoco se dio por vencido en ningún momento. Los cambios le vinieron bien a Luis Fernando Tena. Es interesante ver cómo cambió la selección a partir de que se empezaron a mover ciertas piezas, lo de Steven Robles, lo de obviamente Oscar Santis. No digamos también lo de Esteban García, que de ambos jugadores fue que vino la anotación. Una falta que le cometen a Esteban García y el tiro libre de Oscar Santis para poder conseguir el empate. Yo quiero resaltar un poco el trabajo de Jorge Aparicio, que a muchos quizás en el fondo no les pueda gustar. Sin embargo, en el inicio del primer tiempo, gracias a él se consiguieron dos cartulinas amarillas para los panameños. Ese es un trabajo de alguna forma un poco interesante, ¿verdad? Logró anular el medio campo en parte de la formación panameña y eso me parece también bueno. Y como les digo, creo que Guatemala psicológica y anímicamente este empate le da vida, le da esperanza. No es fácil, no es sencillo, hay que buscar la victoria en el próximo partido frente a Trinidad y Tobago. Sin embargo, hay varias cosas a rescatar. Primero, que hay orden. Segundo, que la selección de Guatemala juega. Quiera que no, Luis Fernando Tena le ha dado otra vida, le ha dado otro sentido a esta selección y ahora hay esperanza. Y creo que el público lo ha asimilado bien. No olviden, jugamos contra los subcampeones de la Copa Oro. No es cualquier cosa. Panamá le ganó a Estados Unidos, Panamá estuvo muy cerca y muy peleado contra la selección mexicana, le ha ganado a Costa Rica, así que ojo, porque Panamá ha crecido mucho y eso no se notó mucha diferencia, sino se notó un partido muy parejo entre una Guatemala que va creciendo y una Panamá que no es de ahora el reciente mejoría de nivel que ha tenido. Pero no sé, Gustavo, en su análisis, qué le ha dejado estos 90 minutos, si se va satisfecho con el resultado, si hay algo que resalta, si hay alguna preocupación también de lo que pudo observar en esta noche en la cual se empató 1-1 en el Nacional. ¿Cómo está? Pues gusto saludarte primero, buenas noches a toda la gente. Al decir buenas noches, quiero contarles que en el minuto 35 acaba de empatar Trinidad y Tobago, iba ganando El Salvador. Ese es el tercer partido que arrancó a las 20:10, el mismo horario que tuvimos nosotros el jueves para la batalla inicial contra los Cuscatlecos. Pues realmente del juego lo has escuchado muchas veces, tanto acá en Contacto Deportivo, en las emisiones de Deportes Nuevo Mundo, en la antesala. Yo desde el principio dije y sostengo que los dos partidos, aún con el grado de dificultad de enfrentar a Panamá, había que ganarlos. Ahora no se consiguió eso, se tuvo que remar contra la corriente desde muy temprano. Un primer tiempo en que no se produjo ni siquiera un disparo sobre el arco de Zamudio, tercer arquero de Panamá, porque Mejía, pues el técnico decidió que no jugara y el titular de la Copa Oro, Mosquera, pues arreglando su introducción por la vía del permiso laboral que necesitan para jugar en Israel, algo similar a lo que acontece en Inglaterra. En cuanto al juego, la reacción que comenzó a gestarse en el segundo tiempo, pues tuvo para mí una bujía y eso enfoca bastante el titular. La bujía se llamó Oscar Santis. La primera pelota que peleó la ganó, consiguió un córner, del córner un cabezazo al minuto y segundos, eso hay que tomarlo muy en cuenta, del segundo periodo, y se ganó en el juego aéreo, el cabezazo fue desviado. Eso era un llamado de atención y una muestra de que Santis, otra cosa que les he mencionado a quienes están acá en Contacto Deportivo y desde luego a nuestros oyentes, es de que estando
para mí, en condición plena física, Oscar, yo lo prefiero con los ojos cerrados sobre Nathaniel Méndez Lane, que es más potencia física, etcétera. Hoy no tuvo las luces prendidas para nada y por lo tanto a nadie extrañó que él fuera uno de los primeros relevados. Luego, lo que aportó en poco tiempo justamente Gabriel Esteban García, porque la maniobra que él hace es poco común. La mayoría de jugadores a esa altura, en esa posición, hacen enganche y hacen movimiento hacia adentro. Él lo hizo hacia afuera, vino la zancadilla del rival cerca de la línea y el tiro libre, pues definitivo. Ya había probado al guardameta Zamudio con un disparo de tiro libre, pero más frontal, y ahí sí sacó, y es una muestra bien interesante, que no solo pegarle bien a la pelota, sino potente. Ese balón pasó como una ráfaga ahí a un costado de Carrasquilla y dejando con las manos solo moviéndose un poco hacia su izquierda, al darse cuenta Zamudio que hacia su arco venía y hacia ese sector. Pero cuando ya intentó reaccionar, ya la pelota estaba adentro porque la velocidad que requirió al golpearla bien Oscar Santis, pues trajo esa consecuencia. Pero me quedan dudas respecto, bueno, les digo, Rodrigo Sarabia no jugó, sobre todo por cuestiones de salud, porque me contaban que tiene un problema con el metabolismo y eso lo tendrán que intentar arreglar para que pueda estar bien en comunicaciones y bien en selección a la hora de los partidos de octubre, el 13 y el 17, primero visitando a los finitenses y el 17 haciendo la visita al Rommel Fernández contra Panamá. Hubo espíritu, eso es indiscutible, muy corto en fútbol en el primer tiempo, más luces en el segundo, sobre todo, repito, con esa bujía que representó la predisposición incluso de correr pelotas, varias en desventaja por parte de Oscar Santis. Y alguien que ponga la pelota al piso, no se dio tanto, no tuvo una participación tan clara como en el juego, en el partido al margen del gol, como tuvo Pedro Altán ante los Cuscatlecos, hasta recibir una tarjeta amarilla por tirarse en tacle sobre la salida de un adversario, puro fútbol americano que ya comenzó el viernes la temporada de la NFL y como que él ya vio eso y aparte está en desventaja física notoria. Luego está la pregunta, José Pablo, ¿qué calificación le das al punto rescatado por parte de Guatemala, visto así porque estuvo en desventaja, para estar igualado a 4 y pendiente de lo que haga en El Salvador, que hasta el minuto 40 a esta altura, con el 1-1 en el estadio, que es el Mágico González, allá en el vecino país al sur? Bueno, siempre, y eso hay que resaltarlo, siempre empatar va a ser mejor que perder, ¿verdad? Eso queda más que claro. El público puede irse de alguna forma satisfecho, sin embargo hay que reconocer una cosa, el formato es injusto. Es muy injusto para nosotros en particular, porque nos tocará jugar a doble visita ante Panamá, el rival más complicado o más duro en este caso del grupo. Así que con esto estamos obligados a ganar en Trinidad y Tobago. O sea, la selección de Guatemala tiene que ganar sí o sí ante Trinidad y Tobago y luego jugarse prácticamente la vida en Panamá esperando pues un empate que podría ser algo rescatable. Yo una victoria en Panamá lo veo muy difícil, muy complicado. Sin embargo, creo que se mostró que se puede jugar de tú a tú, de alguna forma. Si a mí me ponen a calificar como en la escala del 1 al 10, cómo califico a la selección en su participación, yo le doy un 6 porque no fue un buen partido del todo, un primer tiempo muy malo, en general casi no se propuso, me parece que ni Nathaniel ni el Cuilapa fueron inspirados, me llamó la atención que incluso los cambió, en este caso, de banda y jugaron un tiempo ambos en el perfil del otro, ¿verdad? Los quiso probar, en este caso, Luis Fernando Tena, a Nathaniel por la izquierda y a Culapa por derecho y luego los regresó y aún así no funcionaron. O sea, ni en su perfil habitual ni a perfil cambiado me parece que estuvieron muy inspirados. Los cambios sí fueron los que le dieron ese desborde a la selección por las bandas, ese cambio de ritmo que tanto necesitaba. Y pues bueno, al final de cuentas lo hecho está.
y ahora pues solo queda esperar qué es lo que pueda pasar en la próxima fecha, en la próxima jornada, donde, como reitero, les digo, no se puede perder. No sé, en la escala del 1 al 10, Gustavo, cuál es su calificación que le da el rendimiento hoy de la selección nacional. Pues yo si lo digo tiempo malo y uno bueno, 5. O sea, así, ahí sí que partido a la mitad, tirándole 6 porque es mejor terminar como intentó terminar la selección a como arrancó. Creo que ese gol tan tempranero y cómo se produjo en la inocentada de José Ardón, que rápido le pasó la factura porque fue relevado, casi no lo toca el técnico a José, pero ahora sí para mover por ese sector al Caballo Morales en el segundo tiempo, que le dijo en los dos partidos al técnico, mire, como se utiliza decirle a los técnicos, mire, profe, aquí estoy yo, porque ese es otro elemento que respondió a las expectativas y a las necesidades. Y no fue desteñida tampoco la participación de Steven Robles en el segundo tiempo, en la zona del famoso Aarón Herrera, que está desandando el tiempo, a ver si le alcanza para esos dos juegos de 13 y 17 del próximo mes. Bueno, vamos a cerrar contándoles rápidamente, y esto es muy importante, ahí les va a presentar la foto José Pablo de Luis Rubiales, finalmente renunció, dimitió. Todos los medios españoles, hasta los de Noticia General, traen eso como noticia importante. Una semana después de el beso a Jenny Hermoso, pues dice que hay poderes fácticos atrás. Y según medios que tuve la oportunidad de leer hace unos minutos, pues una influencia que no se nota así en primer plano, pero que al parecer fue la determinante, fue la de Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, para llevar al rebelde, diría yo, Rubiales, porque se le vino el mundo encima, y él decía no, y yo me quedo, ya lo había suspendido la FIFA, por un lado. Y por otro, sucesos grandes en el tenis. Una chica de 19 años, una teen, como dicen los estadounidenses, antes de llegar a 20, pues con 19, Coco Gauff ayer se convirtió en ganadora por primera vez de un Grand Slam después de haber perdido Roland Garros el año pasado. Y hoy, el de hoy es un suceso para la historia. Novak Djokovic, que por cierto no es el santo de devoción sobre todo de mi hija Nadia, pues él se puso ya como el aparentemente inalcanzable hombre de la historia del tenis. Llegó a 24 grandes y con ello empató la vieja marca de Margaret Court, en este caso la australiana, y llama la atención. Eh, Su rival Daniil Medvedev, el ruso, que cayó en 3 sets, le hizo la pregunta a la hora de la premiación. Hay que decir que $3 millones libres de impuestos para cada uno de los ganadores. Mira, ¿por qué estás aquí todavía? ¿Por qué no te has retirado? Y es que realmente a sus 36 años, Djokovic, que no pudo jugar el abierto anterior por su resistencia a vacunarse, ahora regresó, ganó su cuarto estadounidense y su 24 general, y mañana junto a la perdedora de ayer, Arina Sabalenka, la bielorrusa, amanecerán como los líderes en la ATP y la WTA. Y en la mañana, pues compartimos el, la consagración, el título universal de Alemania en básquetbol, venciendo a Serbia, y al mismo tiempo que el señor Hans-Dieter Flick dejó de ser el técnico de Alemania después de la debacle de 1-4 ante Japón en Wolfsburg. Así que con esto cerramos y les deseamos la mejor noche de domingo y hasta mañana.